Muy buenos días, ¿verdad? En este día que hermoso que Dios nos ha regalado. Bendiciones a todos ustedes y a su familia. Vamos a ver del tema, los géneros narrativos, nuestro tema número 6, como pues lo evidencia nuestro módulo instruccional de aprendizaje. Vuelvo y repito, los géneros narrativos. ¿Sí? Entonces, vimos en la semana anterior lo que era el cuento, lo que era la novela, las características de cada uno de estos, la estructura de un cuento y la estructura de una novela, ¿sí? Que un cuento tiene una introducción, un desenlace igual a una novela, pero existen diferencias, aunque son narraciones, géneros narrativos, hay una diferencia bastante marcada entre un cuento y lo que es la novela. Hoy vamos a ver lo que se denomina otros géneros, ¿sí? Y dentro de esos otros géneros tenemos la oratoria, tenemos el ensayo, el periodismo y cómo se clasifican cada uno de ellos. Entonces, para darles esta explicación, vamos entonces a ver unas diapositivas que, como siempre yo les digo, las hago con mucho amor para ustedes. ¿Me confirmas, hija? Pues, cuando en el momento, sí, la estamos compartiendo. Ahora sí. Ajá. Muy bien, ahí la tenemos. Es importante pues, porque la información es para ustedes. No están creyendo que después está ahí. No, es así. Muy bien. Allí tenemos pues la primera diapositiva, géneros narrativos. Segunda parte, porque lo dividí. Consideré que era importante de esta manera. La asignatura español y mi nombre Edith María Aparicio Gino. Bienvenidos a compartir conmigo el tema. Muy bien, este pensamiento me encanta. Tu vida es como un cuento. Vive de tal forma que cuando finalices el libro haya sido tu mejor historia. ¿Sí? Muy hermoso. Que cuando ya nosotros hayamos terminado todo el proceso de nuestra vida, haya sido, ¿verdad? Que sea viejito, 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 pero que estemos allí, lo hayamos hecho de la mejor manera. Muy bien. Vamos a ver entonces lo que es la oratoria. Significado del género de oratoria. El término oratoria proviene del término en latín, directamente oratoria, u orare, de orar, que significa hablar en público. Es así que se refiere al arte de hablar en público, ¿sí? Cumpliendo con un valor imprescindible en el proceso, la elocuencia y la persuasión, donde el punto de vista que se expresa ante un público determinado es comprensible y atractivo. Miren, habla de un proceso, elocuencia, la facilidad que tiene esa persona de expresarse, de convencer, persuasión, ¿ah? En donde se dice a un público determinado, ¿verdad? Dependiendo de a quién se dirige, ¿verdad? De una manera comprensible para que la persona lo pueda comprender y le agrade lo que se está diciendo, ¿ya? Vamos a ver un poquito acerca de la historia y el origen del subgénero oratoria. La oratoria surge en Grecia, donde era usada como una herramienta que permitía lograr el poder político. Es así que la oratoria se empieza a considerar un tipo de habilidad imprescindible para quien aspira al cargo, lo cual constituía, entre otras cosas, alcanzar uno de los elementos para ser una figura ideal. De allí que otras figuras políticas, empresariales, religiosas, académicas, públicas y del área del entretenimiento empezaran a desarrollar la oratoria para conseguirlo, ¿sí? Definición de su género oratoria. La oratoria, ¿verdad? Nuevamente vamos a ver aquí, puede definirse como el arte de hablar con persuasión y elocuencia. Es un subgénero literario formado a partir del discurso con la intención de persuadir a la persona que escucha el contenido. Es así que se constituye como el arte de persuadir usando la palabra, a través de la palabra,
construido a partir de un conjunto de principios que garantizan la correcta emisión y recepción de lo que se quiere decir. El que emite y el que recibe. ¿Ya? ¿Cuál es la función? Principalmente el objetivo de la oratoria es la persuasión, como hemos dicho, para persuadir a la persona, convencerlo de que lo que yo estoy diciendo es lo mejor. Persuasión de la persona a la que se dirige. Es por ello que es posible diferenciar este subgénero de otros procesos de comunicación de tipo oral. ¿Ya? Porque tenemos otros, pero aquí lo que se busca es persuadir. En este sentido, podemos plantear una serie de objetivos secundarios a partir del término de oratoria, como por ejemplo, y uno de los más importantes es la enseñanza, así como la exposición de argumentos, movimientos de creencias religiosas, cambio de emociones o puntos de vista, entre otros. Se considera una herramienta de gran poder en los ámbitos en el que se desarrolla. Miren la importancia. Características del subgénero oratoria. Para profundizar en este subgénero, es necesario identificar las siguientes características. Categoría de disciplina. Si bien la oratoria es una actividad o forma de comunicación que se encuentra dentro del ser humano y que busca la persuasión o el convencimiento de las ideas del otro, en realidad toma gran fuerza porque se consolida como una disciplina establecida, dado que cuenta con principios y reglas que atienden a su función. Uso de preguntas retóricas. La retórica es una figura literaria. Es uno de los elementos más frecuentes de la oratoria, en la que se formulan preguntas sin que necesariamente se obtenga una respuesta. ¿Ya? Porque aquí se está hablando, más que nada. ¿Ya? También son conocidas como interrogaciones retóricas, las cuales buscan reforzar el punto de vista que se está exponiendo ante un público para conducirlo a su argumento y su reafirmación. Cuando hay esas oratorias que hacen la que voy a Wiley, ¿ya? A nivel escolar, la persona habla y está expresando, está dando un mensaje. Y en ese momento, la respuesta no la estoy yo haciendo, por ejemplo, levantando la mano como un ala de clase o mi manito allá y preguntándole al que está allá en el momento orando en ese concurso. Pero sí puedo tener respuestas en mi mente de lo que él está dando. Y yo digo, chuleta, mira, eso es lo que yo quería saber, ¿ya? De una manera, ¿verdad? Indirecta, por decirlo, porque la persona está hablando y yo no se lo estoy preguntando, pero sí lo que él está transmitiendo, yo estoy recibiendo un mensaje. También vemos cambios en la voz. Otro aspecto fundamental de la oratoria tiene que ver con los cambios que se ejercen en la voz, teniendo en cuenta que se trata de un proceso comunicativo, verbal. El orador realiza inflexiones y cambios en el tono de la voz a partir del tema que esté tocando, la intención y la formulación del texto que menciona, haciendo énfasis en conceptos de forma lenta, por ejemplo, para garantizar la claridad de las ideas en la memoria de quien escucha. En este aspecto, el orador debe saber cuándo lo hace con más énfasis, ¿verdad? En ese tono de la voz con más fuerza, cuando él debe hacerlo de una manera más suave. O sea, él va buscando, dependiendo de lo que está tocando, de lo que está haciendo, lo que está hablando, él va a ir modulando la voz. Es un aspecto muy fundamental en la oratoria. ¿A quién se dirige? Dado que existen distintos tipos de oratoria, en la actualidad la persona en específico a quien se dirige la palabra varía en función de esta modalidad. Por otro lado, el orador puede referirse a una cantidad no determinada de personas, dado que puede referirse a una persona o bien a un grupo de más de 2 o 3 personas. ¿Sí? Entonces, otras formas. A partir de la oratoria empiezan a desarrollarse otras modalidades que se realizan a partir de la situación. Como, por ejemplo, los discursos de despedida, los discursos de bienvenida, de invitación, discursos fúnebres, discursos de agradecimiento, conferencias y demás formas de comunicación oral que remiten un mensaje en concreto, ¿verdad? En función del contexto.
No solamente las oratorias que dan en los políticos, las que vemos en la antigua Languaira. Hay otras formas, ¿verdad?, de ejercer el género oratoria, como ya lo acabamos de mencionar. Partes del subgénero de oratoria. Entonces, la oratoria, ¿verdad?, tiene una estructura, igual que el cuento, igual a la novela, también tiene una estructura. La vamos a detallar aquí. Introducción del género, del subgénero oratorio. Es la parte que se presenta, ¿verdad? Aquí se presenta la información que se va a mencionar a partir de una introducción corta o pequeña. Presentación que incluye, si es el caso, una presentación de la persona que va a hablar, su nombre y actividad principal. Por ejemplo, yo voy a decir mi nombre, Edith María Aparicio Gil. Es decir, mi tema va a ser la importancia de la educación en el mundo o en un país con miras a desarrollarse, como debe ser un país completo. Darle un ejemplo. Entonces, yo hago mi presentación. Este algo, ¿verdad?, que le traigo un momento a colación. La persona te dirá su nombre, pero también él debe presentar el tema o el motivo de la oratoria, el tema principal. ¿Ya? Desarrollo de su género oratoria. Aquí inicia de principio a fin las ideas principales que se quieren expresar. Cuando yo voy desarrollando, ya yo voy entonces a desarrollar esas ideas que ya yo presenté al inicio en la introducción, ¿sí? Expresar, desarrollar cada una de ellas y brindando la mayor cantidad de información posible. Durante el desarrollo del tema, ¿verdad?, como mencionamos, se pueden realizar inflexiones de la voz, como en el tono, la modulación, ¿verdad?, el ritmo, la altura, el volumen, entre otras alteraciones que mantienen fija la atención del espectador. ¿Ya? Porque hay que buscar la atención de la persona para que le escuchen, pero si no hago todo eso, no voy a tener auditorio, nadie me va a escuchar, no voy a despertar el interés en eso. ¿Sí? Conclusión del género, del subgénero oratoria. Al final de cada presentación, el orador cerrará el tema a modo de conclusión, en el que se reafirma la idea principal de la presentación, o bien se destaca el objetivo que se haya fijado en la parte inicial. En este sentido se presenta de forma concreta, ¿verdad?, las ideas más importantes para dejar en claro la perspectiva de ellos y los objetivos. Tipos de subgénero de oratorias. En la actualidad podemos identificar diferentes tipos de oratorias, entre los que encontramos lo siguiente. Tenemos la oratoria social, también conocida como oratoria ceremonial o augural. Consiste en un tipo de oratoria que se realiza dentro de espacios en los que se desarrollan ceremonias, de manera que cuentan con una gran afluencia de público específico dentro de las reuniones y ceremonias. Tenemos la oratoria política. Es la más conocida y hace referencia en todo el campo político en relación con las figuras que hacen parte del gobierno. Es usada con el fin de expresar ideas y decisiones, donde la oratoria logra persuadir a los demás ciudadanos según el punto de vista que tenga la persona. Uno de los ejemplos más comunes y cercanos sucede en épocas de elecciones, donde los participantes se dirigen con mayor frecuencia al público para exponer sus propuestas. Esencialmente también es conocida bajo el nombre de oratoria persuasiva. ¿Ya? Oratoria judicial. Este tipo de oratoria se desarrolla especialmente en el área jurídica o en el campo de la jurisprudencia, en la que se realizan debates y exposiciones orales en la que participan abogados, jueces y fiscales. Es un tipo de oratoria ligado a lo racional y no a lo imaginativo, a la razón, muchachos. De manera que el uso de términos es sumamente importante, así como la visión objetiva manejando un lenguaje concreto con base al derecho y el derecho como ciencia. Oratoria pedagógica, que entramos nosotros los docentes. Hace parte del arte de hablar en todo el campo de la educación, de manera que se desarrollan, ¿verdad?, en figuras como educadores,
docentes, catedráticos y demás figuras participantes dentro de las instituciones y el mundo académico. El uso de la oratoria es fundamental para la transmisión de conocimiento de forma eficiente a un grupo de estudiantes, así como la exposición de información en el proceso formativo. La oratoria religiosa, también conocida como oratoria sacra, es aquella que se desarrolla durante sermones en las que se dictan las palabras según la Biblia o cualquier otro tipo de libros religiosos. Vamos entonces a ver cómo escribir y presentarse como orador, ¿ya? Es una habilidad, pero esa habilidad se puede desarrollar. Entonces, uno de los aspectos más importantes en el arte de hablar y persuadir tiene que ver con que en sus inicios, especialmente primero, se escribía lo que se iba a decir, muchachos. Es importante escribir lo que se va a decir, ¿ya? Pues la escritura permite una visualización de la información para destacar lo más relevante y todo aquello que debe dejarse de lado. Yo escribo, ¿verdad? Dependiendo del tema que voy a hacer o el que me dieron, redacto y luego reviso para ver si lo que tengo allí es lo correcto, si debo poner algo más, una palabra más o eliminarla. ¿Ya? Como en la antigua Grecia, la oratoria es un proceso que requiere de una planificación y preparación. Por ello se debe tener en cuenta lo siguiente. Elección del tema, se debe escoger un tema, ¿verdad? Lo primero es elegir el tema del que se va a hablar. Recuerda que en este, ¿verdad? Puede variar en función a la modalidad o el tipo de oratoria. Si bien lo ideal es abordar un tema interesante, lo cierto es que posiblemente no se trate de un tema nuevo. Sin embargo, existen muchas formas de hacerlo interesante. Si ese tema ya se hizo con anterioridad, alguien me puso, yo puedo buscar algo diferente a lo que está allí y hacerlo, ¿verdad? Diferente. Tanto en alguna característica, algo que de repente el otro no hizo, cambio una palabra y la modulación de la voz, yo lo voy a hacer diferente y atractivo el que me va a escuchar. ¿Verdad? Entonces, existen muchas formas de hacerlo interesante, sobre todo cuando se fija el eje central sobre el que gira la presentación, es decir, la idea que defiendes y la perspectiva que vas a exponer sobre ella. Si queda a tu libre elección, puedes optar por un tema que te apasione y del que tienes, ¿verdad? O que sientas como persona una emoción para saber más y para explicarlo mejor. Ya, entonces, hay que hacer una investigación profunda. Hablar de un tema implica conocer del tema, ¿sí? Por ello, una vez que se haya elegido, se debe realizar una investigación profunda acerca de él. Esta investigación debe estar respaldada con fuentes y referencias importantes en recursos como libros, documentos, archivos, entrevistas, si es el caso, entre otros, ¿verdad? Hay que buscar fuentes y fuentes confiables para entonces yo poder hacer mi trabajo bien. Toda esta información debe estar escrita y debes poder verla para resaltar las ideas más importantes y aquellas que se deben desarrollar con, ¿verdad?, más detalle o de una forma más detallada. El documento, así, ¿verdad?, no se vaya a presentar físicamente, sino que será tu herramienta de estudio. De repente yo no voy a mostrar lo escrito, lo voy a hablar, pero esa investigación tiene que estar bien para proyectarse bien, para proyectarse con, ¿verdad?, satisfacción y de una manera eficaz, ¿ya? Debe estar bien redactada y con la mejor ortografía, pues la forma en que esté allí determina cómo será leído. Y esas comas, esos signos de puntuación, esos signos de acentuación deben estar bien correctos, porque así mismo yo voy a hacer las pausas y también se va a hacer la entonación, ¿ya? Bien, plantea tus ideas siguiendo la línea anterior de la investigación, la cual debes tener a la mano. Es necesario que plantees una tesis a partir de la cual puedas estructurar
todo el discurso, manteniendo un eje central en concreto. Entonces, lo tenemos, de esa idea principal se va a ir hilando las otras ideas. O sea, tienen que tener una secuencia. Yo no puedo estar hablando de la importancia de la educación y voy a saltar allá al tema de las inundaciones, por decirlo así. Tiene que, claro, todo tiene que tener un hilo, se tiene que ir con una secuencia del tema que se está hablando. ¿Sí? Tiene la educación todo lo que debe ir girando en torno a ese tema. ¿Sí? Una de las claves para ello es que la tesis debe transmitir al público la idea clara que vas a exponer, de forma que debe presentarse de forma directa. Esta debe ser una oración concisa que deje claro una postura o idea en relación con el tema. Se recomienda que la tesis sea presentada con 3 puntos principales que vamos a discutir aquí. Conocimiento de las pautas. Cada espacio de presentación del discurso, como hemos visto, a partir del lugar y el tipo de oratoria que se maneje, cuenta con una serie de pautas que determinan las reglas de presentación. Por ello conviene conocerlas con anterioridad para organizar toda la presentación como orador, ¿verdad? Como orador vas a ofrecer para garantizar una correcta formulación de ideas y espacio. Entonces, distribuye el contenido bien y resalta todo aquello que debe quedar en claro para el público al que te vas a dirigir. ¿Sí? Entonces, escritura del discurso. Una vez que hayas elegido el tema, has realizado la investigación, has planteado las ideas y tesis y además conoces las pautas del espacio para la oratoria, es momento de desarrollar el discurso escrito. ¿Ya? Si bien todos escribimos de manera distinta, lo ideal es mantener una estructura de organización siguiendo las partes de la oratoria. Dijimos ya, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Empieza por las ideas principales de acuerdo a la tesis que has establecido. Divide el tiempo de desarrollo para todos los puntos, ¿verdad? De manera que cada uno apunte a tu objetivo. Recuerda que es ideal que tu discurso esté respaldado con citas y reflexiones reconocidas, muchachos. La introducción debe ser un punto de enfoque para el público, de manera que debe atrapar su atención desde el primer momento. Presentación del discurso. Cuando hablamos de oratoria nos referimos también al escrito original que hemos realizado previamente, pero, ¿verdad? Por ello, el texto escrito debe ser memorizado, lo que puedes hacer tomando sección por sección y luego uniéndolo completamente. Me aprendo una parte, luego me aprendo la otra parte, hasta que me aprendo todo el discurso de memoria. La memoria es fundamental aquí, ¿sí? También hay que practicarlo. Me aprendí esta parte, la otra parte, luego la otra parte, luego ya, entonces ya yo tengo todo el discurso aprendido. ¿Sí? Entonces, puedes ensayar antes frente a un espejo, evaluar los movimientos, el tono de la voz y la correcta pronunciación de cada palabra, de acuerdo a las pautas que conoces para el momento de la presentación. Puedes usar un cronómetro que te permite medir cada participación y la cantidad de información que puedes mencionar. Recuerda que el contacto visual es clave para la oratoria, así como los movimientos físicos y sutiles que en lugar de distraer y desconectarse con el público, ¿verdad? Puedan unirte a ellos y permitirte llevar su atención. No olvides llevar la mirada a los grandes oradores. Esto te servirá para tomar referente y desarrollar tu propio estilo de vida. Pero esos movimientos, esa ondulación, esa postura que obtiene la persona son fundamentales. Pero esos movimientos van acorde también, esos gestos van acorde a lo que se está expresando. Bien, autores y obras más importantes de su género oratoria, además de autores como Apio, Claudio, El Ciego, quien es considerado el primer orador conocido cuyos discursos estaban escritos con fines de propaganda política, también pueden aparecer otros nombres importantes como son Marco Porcio, Catón, Demóstenes, Marco Tulio,
Marco Tulio Cicerón, destacado como uno de los oradores latinos más relevantes que se mezclan, ¿verdad?, en escuelas dentro de su discurso y de quien se tiene discurso en la actualidad. De Cicerón resaltan obras como la oratoria como In Barren, de Leyes Manila, In Catalinian, Philippicae, entre otras. Esta pronunciación ahí está un poquito, bueno, Philippicae, entre otras. Con el paso del tiempo y la diversidad de tipos de oratoria, además de los sectores donde empiezan a desarrollarse, fueron emergiendo muchos más oradores, convirtiéndose en una habilidad necesaria para una gran variedad de disciplinas. Eso es para que ustedes vean, ¿verdad?, cómo fue dándose y los iniciadores de ellos, agentes de ese entonces, que venían pues ya de los orígenes de su género oratorio. El siguiente fragmento, ¿verdad? De repente cuando se pronuncia, lógicamente les va a parecer raro porque estaba en el lenguaje de antes, pero es importante por lo menos ver algo de esto. El siguiente fragmento, traducido del segundo discurso contra Filipo, escrito por Demóstenes, que ya vimos que es uno de los grandes, ¿verdad?, considerado uno de los oradores más importantes y representativos del subgénero. Dice: ¿por qué yo, varones atenienses, discurro así? ¿De qué ha empezado Filipo a hacerse dueño una vez concluida la paz? Me pregunta. De las Termópilas y de la República de Fasida. ¿Por qué? ¿Qué uso has hecho de ellos? Ha elegido servir a los intereses de los tebanos y no a los de los atenienses. Pero, ¿por qué? Porque ha dirigido sus cálculos a su engrandecimiento y subyugarlo todo, y no hacia la paz, ni la tranquilidad, ni nada que sea justo. Creo que ha venido muy bien a que nuestra ciudad y a un pueblo como el vuestro nada podía prometer ni hacer que le indujera a abandonar por vuestra ventaja personal ninguno de los más países griegos. Vamos a ver entonces el otro, que se llama el ensayo. ¿Qué es un ensayo? Redactar consiste en poner por escrito, ¿verdad?, un pensamiento, una opinión, etcétera. A veces decimos, vamos a hacer, dicen, pues, porque no lo digo yo. Tenemos una pregunta de ensayo. No, el ensayo es un género que tiene una forma y una estructura bien completa y un poquito compleja, pero no es imposible. Entonces, dice, repetimos, redactar consiste en poner por escrito un pensamiento, una opinión, aunque no todo tipo de escrito, o también llamado redacción, en el apropiado, ¿verdad?, dentro del mundo académico. Al escrito académico lo llamamos ensayo. El ensayo es un tipo de prosa que brevemente analiza, puede ser una hoja, ¿verdad?, una cara, una hoja completa, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario, al igual que la poesía, la ficción y el drama. El ensayo con el que se suele encontrar los estudiantes es el ensayo que constituye una pregunta de tarea o examen y que se diferencia de otros tipos de redacción que, ¿verdad?, utiliza un tono formal. Por ello debe evitarse el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y las observaciones tangenciales o irrelevantes. Todo esto es importante evitarlo, ¿verdad? No estar contando chistes allí, el sarcasmo que no cae bien, un vocabulario, el coloquial. El coloquial es cuando ustedes conversan con los padres, familia, con amigos, con personas, ¿verdad?, con las que se tienen confianza. Aquí ya es un tipo de lenguaje formal. Se escribe para un lector. Yo escribo para que las personas me lean, ¿sí? Para que las personas vean lo que yo redacté. Aunque inteligente, no necesariamente conoce a fondo la materia. De hecho, el propósito fundamental del ensayo de examen o tarea es demostrar los propios conocimientos sobre el curso de la manera más completa posible. Es importante responder exactamente a la pregunta. Hay que tener en cuenta que un ensayo suele juzgarse de acuerdo con 3 criterios. Primero, un contenido relevante y bien documentado. 2, un argumento apropiado y bien organizado. Y 3,
el uso correcto e idiomático del lenguaje. ¿Ya? Bien, antes de empezar a escribir, no piense que, ¿verdad? Que los escritores profesionales escriben cualquier tema de una sola vez. Antes de llegar al texto definitivo deben escribirse varios borradores, al igual que su género que vimos anteriormente, la oratoria. Se escribe, se redacta bien, se vuelve a revisar y se quita lo que no debe ir, ¿ya? Entonces, los pasos en la elaboración de un ensayo son hacer una lista de las ideas. Una vez hecha, intenta buscarle un orden lógico y ordenado por categorías. Hacer un esbozo. Ello le permitirá presentar todas las ideas, así como los argumentos centrales, de un modo visual. Escribir el primer borrador y luego todos los que sean necesarios. La organización del ensayo. Un ensayo consta de 3 partes, ¿verdad? Fundamentales. Tiene una introducción, tiene un nudo o cuerpo y una conclusión. A continuación veremos, ¿verdad? Cada uno de ellos. El primero, la introducción. Le indica al lector el propósito del escrito, el acercamiento al tema y la organización que seguirá el ensayo. Vamos a ver cómo se logra algo tan aparentemente complejo. El primer paso de la introducción consiste en generar ideas, pero cuidado, muchachos. Se trata de generar ideas sobre una pregunta concreta y no sobre un tema muy amplio. Por lo tanto, habrá que limitar el tema y enfocarlo, es decir, organizarlo de acuerdo con una cierta perspectiva y mediante una serie de preguntas que el escritor se hace a sí mismo. ¿Ya? Al enfocar el tema es posible elaborar la tesis. Una frase que consiste en la respuesta a una pregunta o enfoque. Ahora bien, para llamar la atención del lector, esa tesis puede hacer uso de las siguientes estrategias. Sorpresa, cuando manifiesta el hecho más notable o imprevisto del ensayo. Confirmación, cuando se basa en la información que el lector ya conoce y, ¿verdad? A fin de que le sea más fácil aceptar el resto de la argumentación. Contradicción, cuando empiece con una idea común y aceptada por una mayoría, para seguidamente demostrar que es errónea y corregirla. Suspenso, cuando se presentan los datos poco a poco, dejando abierta la pregunta clave, tal vez presentándola al lector. La introducción que se nos extenderá más de un párrafo, ¿verdad? A lo sumo 2. Contendrán las siguientes partes. Primero, una breve introducción general de temas. Seguidamente, la tesis, la cual indicará la presentación de las implementaciones de la pregunta, así como un orden que seguirá, ¿verdad? El ensayo. A continuación veremos una serie de tesis correspondientes a preguntas concretas, ¿verdad? Primero, describa el personaje principal, ¿verdad? Del poema del mío Cid. Está la tesis 1. Otro, el Cid, personaje principal del poema. Se distingue por su fortaleza física, propia del guerrero, y su fortaleza interna, que lo vuelve símbolo del padre y el esposo cristiano. ¿Ya? Esta tesis indica lo que el escritor considera fundamental en la personalidad del Cid y a la vez indica la organización del ensayo, que consistirá en un párrafo destinado a la fortaleza física, otro destinado a la fortaleza interna y una a la conclusión. Por cierto, utiliza la estrategia de sorpresa al aunar la fortaleza física e interna, ¿ya? Entonces, aquí, ¿verdad? Se está hablando del poema del mío Cid y vemos cómo se va a ir detallando, ¿verdad? Como padre, como esposo, como cristiano, la persona de él, ¿verdad? Hasta llegar hasta su fortaleza física interna. El poema del mío Cid es un poema hermoso que habla, ¿verdad? De un señor que era bastante aguerrido y que al final de la guerra, después de muerto, si ese señor infundía tanto respeto y miedo, ganaron la guerra. No les cuento más y los invito a que lean el poema del mío Cid, hermoso, bello, ilustrativo. Bien. En general, los personajes D, Q y SP aparecen totalmente opuestos en D, que son siglas, ¿verdad? Representan a ser idealistas y
¿verdad? Al realista. Sin embargo, hay momentos en la novela en que los papeles parecen invertirse. Esta tesis indica que un párrafo se dedicará a desarrollar el idealismo de que, por medio de ejemplos sacados de la obra, el otro a desarrollar el realismo del SP, ¿verdad? El otro a comparar los elementos de contacto en ambos. Y por último, se encontrará la conclusión, ¿tá? Porque hacemos una introducción, un desarrollo y al final una conclusión. Este es un ejemplo de ensayo de comparación y contraste, en el que dos párrafos están dedicados al contraste y uno a la comparación. Utiliza la estrategia de la contradicción. Ojo, hay que tener en cuenta que la introducción en la mayoría de los casos se escribe, ¿verdad? Una vez organizada del ensayo, que el ensayo esté claro, es decir, después de varios borradores. Ahora bien, el pensar en la tesis rápidamente facilita mucho el proceso. En los ensayos de tarea o de examen, de título de una misma pregunta, sin embargo, cuando escribas un ensayo para otros propósitos, debe tener presente la gran importancia del título, el cual, ¿verdad?, es una guía o una señal retórica para el lector. El título por sí solo puede despertar el interés o la apatía. O sea, solo con el título yo puedo conseguir muchas cosas y lo que busco es el interés. Y es también importante porque transmite desde un principio la impresión que quiere comunicar el escrito. Sabemos, ¿verdad?, que cuando es en la escuela, allí quizás vamos a tener ciertos errores, pero no puede decir que no lo se puede hacer buscando la perfección. Pero cuando ya el ensayo lleva otros propósitos, otro público, entonces hay que tener en cuenta mucho más estos aspectos, porque entonces no se va a conseguir el propósito que desea. Entonces, el nudo del cuerpo. El nudo tiene lugar, ¿verdad?, en el desarrollo de los aspectos que se indicaron en la introducción. Por lo general, cada aspecto mencionado en la tesis ocupará un espacio, ¿verdad?, en el párrafo del ensayo. Ahora bien, la organización del nudo o el cuerpo variará, ¿verdad?, algo según se escoja una u otra estrategia de argumentación. Es una sección muy importante del ensayo, pues demuestra la capacidad de organización y argumentación del escritor. Así pues, son cruciales en esta sección el uso adecuado de transiciones y el buen manejo de la lógica. Existen diferentes estrategias de organización del nudo o el cuerpo. Con frecuencia se utilizan varias de ellas en el mismo ensayo. ¿Sí? El ensayo académico no suele hacer uso de la descripción ni de la narración, sino de la exposición. Es decir, incluye una declaración general, la tesis, y evidencia específica para apoyarla. Ahora bien, dependiendo del propósito del escritor, utilizará una u otra estrategia de argumentación. El análisis consiste en la descripción de partes o componentes de una entidad, ¿sí? Una técnica propia del estudio de la literatura, así como pues el análisis de una novela, incluirá los personajes, el argumento, el punto de vista y demás elementos que componen la novela. Comparación y contraste servirá para señalar semejanzas y diferencias entre dos o más conjuntos o entidades. Definición, aclaración de los términos o conceptos que el lector pueda descomponer. Los diferentes modos de definir incluyen la situación de un concepto dentro de una clase, la ilustración por medio de ejemplos, el uso de sinónimos y la etimología. Clasificación. Se parece mucho al análisis, pero una vez de preguntarse por las partes de que se compone la totalidad, se preguntan por las diferentes clases de entidad, ¿verdad? Por ejemplo, la novela picaresca se podía estudiar como una clase dentro de la novela en general. Tanto es un subgénero como un género. Ya. La causa y el efecto. Examina un objeto o fenómeno y busca su origen y consecuencia. Ojo, otro modo de convencer al lector, no por la evidencia, sino por la emotividad, corresponde a las llamadas estrategias. Se recurre a un lenguaje figurado, imágenes, metáforas y figuras retóricas. La conclusión, muchachos, entonces, ¿verdad? Se recurre con el fin de llegar al lector. Si bien se utiliza tanto en público como en la escritura creativa, no son materias de este curso y no deben utilizarse en los ensayos académicos. Entonces, la conclusión es el último párrafo del ensayo y debe recoger o recapitular las ideas que se presentaron en la tesis, ¿verdad?
en la introducción, en la conclusión, ¿verdad? Invierte la forma de la introducción. Se empieza con un breve resumen y del ensayo se termina con una frase bien pensada que llame la atención del lector sobre el punto clave del artículo. Esta última fase debe reflejar bien el enfoque del ensayo y a menudo sirve para situar la idea central dentro del contexto. O sea, que esa ya es esa idea principal que va a sintetizar todo lo que se hizo, que se presentó al inicio de la introducción y que se desarrolló. Después de escribir, una vez terminado el ensayo, debe revisarlo y tenga una buena revisión. O sea, aquí lo que nos está diciendo que después que yo escribo, antes de presentarlo, debo revisarlo, ¿sí? Mantenga mejor sus ensayos. ¿Cómo lo hago? Vuelvo, repetimos, escribiendo, revisando, colocando bien las comas y, ¿verdad? Haciéndolo de la manera que ya hemos indicado. ¿Cómo investigar? Lo crean o no, hoy por hoy es todavía imprescindible, ¿verdad? Acudir a las bibliotecas. Ahora lo podemos hacer también de manera virtual. Por el momento, si bien algunos artículos en la red son serios y fidedignos, hay mucho material que no lo es, ¿verdad? Siempre hay buena información dentro de el internet, solamente hay que saber buscarlo, ¿ya? De no tener presente que verás que un trabajo de investigación debe ir más allá de la información encontrada en una enciclopedia, les aconsejo que vayan aprendiendo a filtrar el material con que se encuentre en la red. Asegúrense de que se mencione el nombre del autor, de la revista o del libro. Todo texto procede de un determinado acercamiento crítico, ideología o propósito. Conocer esa procedencia nos ayudará a jugar la utilidad del texto. Una fuente importante de material en la red, en las revistas como Moderna Language Note, a la que hoy día puedes acceder gracias al Project MOOC, ¿verdad? O sea, hay que saber buscar libros que tengan buena información y que sean confiables, ¿verdad? Recoger esa información y poner las fuentes. Las citas son importantes en todo documento. Gracias, muchachos. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando vamos al género periodismo, ¿verdad? Que lo tenemos acá, vemos, ¿verdad? Que su función principal, cuando vamos al periodismo, la función principal del periodismo es informar, ¿ya? ¿Qué vamos a informar? Un acontecimiento. Pero ese acontecimiento que se va a informar tiene que ser objetivo. Te va a informar de una manera objetiva. Aquí dice, su finalidad es informar sobre acontecimientos de la actualidad mediante noticias locales, nacionales o internacionales. Es un medio importante en la cultura. Informa, ¿verdad? Mediante noticias, los editoriales, los artículos de fondo o de colaboración, las páginas literarias. Las formas periodísticas son el reportaje, la entrevista, la crónica, la editorial y entre sus, ¿verdad? Características están brevedad, claridad e imparcialidad. O sea, te va a informar de manera breve. Lo que usted va a decir, no es que porque va breve va a omitir, no. Bien redactado o bien dado, que se pueda comprender el mensaje y como dice aquí, de una manera imparcial. Allí entra lo que es la objetividad en este género. Por ejemplo, ayer aquí a mi distrito, al distrito de Montijo, al corregimiento del Pilón de Montijo, vino el presidente de la República ayer. Entonces, se dio una información. Los periodistas, tanto de allá como de la presidencia, como los locales aquí, Telemetro y La Voz de Veraguas, llegaron. Entonces, ellos inmediatamente subieron a las redes y lo pasaron por televisión la información. Pero esa información que están dando esas personas es de una manera objetiva. No están dándola, en este caso ellos, como ellos creen o como ellos les parece, no, porque no es un comentario, es una información que tiene que ser de una manera imparcial y objetiva, tal como es. ¿Ya? Entonces dice, los géneros periódicos son formas de expresión escritas que difieren según las
necesidades u objetivos de quien lo hace. En la prensa se diferencian tres tipos de género periodístico: el informativo, el de opinión y el interpretativo. El género informativo, como su palabra lo dice, es informar. Tiene como objetivo, ¿verdad? Informar, ¿verdad? De manera objetiva lo que se está dando en la actualidad con un lenguaje objetivo y directo. Y la persona que redacta el texto queda fuera de él, no aparece de forma explícita. El género de opinión tiene como finalidad expresar el punto de vista de quien lo escribe. O sea, aquí hay un punto de vista entonces de quien lo escribe, que interpreta y comenta la realidad, evalúa las circunstancias en que se han producido los hechos y expresa juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias de que pueden derivarse de ella. ¿Ya? El informativo entonces va de manera objetiva, tal y como es, como el ejemplo que le di de la llegada de nuestro presidente el día de ayer a la inauguración del IPT Jaime Melamed. En el género de opinión, la persona va a dar su punto de vista, ¿sí? Y en el género interpretativo, la palabra lo dice, interpretación, son aquellos en que además de informar de un suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión. Su finalidad es relacionar el acontecimiento con el contexto temporal y espacial en el que se produce. Muchachos, en cada uno de estos géneros, en el cuento, la novela, la oratoria, el ensayo o el periodismo, es importante tener en cuenta la forma en que se va a narrar, ya, la forma también en que yo lo leo, porque debo leer también, saber leerlo de acuerdo a las pausas que me están dando, a las pautas, saber interpretarlo, ya. Pero si yo voy a escribir una oratoria, voy a escribir un ensayo, o me mandan a hacer cualquiera de estos géneros, ya sea en la escuela o como profesional que pueden ser ustedes unos futuros, ¿verdad?, profesionales dentro del periodismo o dentro de una gran escritora, pueden ser ustedes escribir columnas. Entonces, hay que saber redactarlo siguiendo la estructura de cada uno de ellos. Si ustedes bien observan, la oratoria tiene una introducción, tiene un desarrollo, ¿verdad? Donde se da un contenido, un nudo, y tiene una conclusión. El ensayo también tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. El cuento tiene una introducción, un nudo y un desenlace. La novela también tiene una estructura donde da una introducción, donde se desarrolla toda esa gran cantidad de contenido que muestra la novela, y al final también tiene un desenlace que puede ser feliz o que no puede, o un desenlace también abierto. Cada uno de ellos tiene su forma peculiar. Si vieron durante el desarrollo de la clase en teoría esta, cada uno de ellos, aunque son géneros en los que se narra, en los que se cuenta, ¿verdad? Porque si se narrar dice que son relatar hechos verídicos o ficticios. Se cuentan hechos verídicos o hechos ficticios en el cuento, en la novela. En todos, ¿verdad?, vimos diferencias. Ningún género es igual a otro, ni ninguno de los otros subgéneros u otros géneros que mencionamos los vimos igual. Tienen características diferentes. Les recomiendo la lectura, les recomiendo repasar el tema que estamos viendo y lo tenemos en nuestro módulo, ¿sí? Practicar mucho la lectura. Recuerden que la práctica hace a la persona. De repente decimos no tenemos la habilidad para orar, porque es una habilidad, pero se puede desarrollar. Muchachos, ha sido un placer compartir con ustedes esta clase que tuvo por título los géneros narrativos. Nos estamos viendo el próximo sábado, primero Dios. Bendiciones. Hasta luego.